Estamos en Madrid, estamos en la sede de Comet Meetings, donde precisamente se está abordando un tema muy importante. Se está hablando sobre la microbiota, el equilibrio de la microbiota intestinal. Evidentemente puede estar sujeto, y de hecho está sujeto, a muchos y diferentes factores de los cuales hoy se ha hablado precisamente. La alimentación es el principal factor que tenemos a nuestro alcance para equilibrar de alguna forma el estado de la microbiota intestinal. Pero ahora una nueva revisión, liderada en este caso por una parte por la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, en colaboración con Activia, y publicada en la revista Anales de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, y además publicado en la revista científica Anales de Microbiota, Prebióticos y Probióticos, concluye que los probióticos son uno de los pilares clave para contribuir a modular la microbiota intestinal y prevenir las posibles complicaciones que aparecen cuando la microbiota, digamos, que no está en equilibrio. Vamos a hablar de la importancia de la microbiota, vamos a hablar de las dudas, de las realidades sobre los probióticos y los prebióticos. Y vamos a hacerlo con nuestro invitado. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Álvarez Calatayud, que es pediatra del Hospital Gregorio Marañón, aquí en Madrid, y presidente precisamente de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Antes que nada, doctor Álvarez, encantado de saludarle y gracias por atendernos. Un placer. Muy amable. Bien, el tema de la microbiota de un tiempo a esta parte está generando muchas dudas, como ya he avanzado, y además está acaparando incluso portadas en algunos medios de comunicación. Una primera pregunta genérica: ¿qué tiene ahora, por decirlo de manera gráfica, la microbiota, antes conocida como flora intestinal, para que tenga esta relevancia? Bueno, pues es verdad, la microbiota está de moda, y el problema que tiene es que se aunan por una parte los conocimientos entre la población general y conceptos muy básicos y a veces no con mucho rigor científico con el que aportan los profesionales sanitarios. Entonces yo creo que sociedades como la nuestra lo que hace es dar a conocer, y es una de las finalidades que tienen y de sus objetivos, los conocimientos básicos y su posible aplicación en diversas patologías y enfermedades, e incluso en la prevención y en un bienestar y una salud general buena. Por supuesto. Claro, aún así, y sobre todo considerando que esa entrevista está orientada a la población en general, existe, y lo digo a pesar de esta relevancia que la microbiota como concepto está generando, existe un gran desconocimiento de qué es, de para qué sirve y realmente cuáles son los beneficios que comporta tener una microbiota sana y equilibrada. ¿Por qué existe este gran desconocimiento? Bueno, es un desconocimiento que no solo existe entre la población general, sino entre los mismos profesionales sanitarios. Nadie nos ha enseñado en las facultades de medicina, de farmacia, de veterinaria, los conceptos de microbiota cuando hacíamos nuestras carreras, y son conceptos que han ido llegando en los últimos años y en las últimas décadas. Y por eso esa falta de conocimiento hace que incluso muchos profesionales sanitarios todavía desconozcan realmente cómo funciona y qué funciones tiene la microbiota y cómo funciona en la relación. Doctor Álvarez Calatayud, precisamente hablando del tema profesional, algunos profesionales todavía en el ámbito de, no sé, de la digestología o de la salud intestinal, llamémosle como queramos, están anclados en el concepto de flora intestinal. ¿Es lo mismo? Realmente es lo mismo, es un concepto ya que la mayoría de los profesionales no solemos utilizar, pero lo que antes se llamaba flora intestinal ahora llamamos microbiota intestinal. Muy bien. No sé si será la pregunta un poco atrevida, pero en general, ¿cómo valoran ustedes, los profesionales, la salud de la flora intestinal de nuestro país, en general? Bueno, pues aunque teóricamente deberíamos seguir una dieta mediterránea, esto realmente no es así, y yo creo que incluso desde la infancia los cambios de vida, la occidentalización de nuestra civilización y los cambios sobre todo dietéticos hacen que a lo mejor no tengamos la mejor microbiota que desearíamos. Sí es verdad que hay ambientes como el ambiente rural y ciertas poblaciones que consumen alimentos ricos en fibra y en frutas y verduras que tienen mejor microbiota, pero no es muy sana nuestra microbiota. Claro. En todo caso, acaba usted de hacer referencia a la alimentación, con lo cual deduzco que la alimentación es un factor clave para la salud de nuestra microbiota.
Exactamente. Realmente hablamos de probióticos, prebióticos. Yo soy el presidente de una sociedad, pero realmente el pilar básico debe ser la dieta, una dieta saludable. Bien. Por tanto, una vez establecida esta relación entre dieta saludable, dieta mediterránea, que poco a poco lamentablemente se está perdiendo, espero que alguien haga algo al respecto, pero es así, cada vez estamos más influenciados por estilos de vida ajenos a los nuestros, cuando tenemos una amplia gama de productos, insisto, a nivel del Mediterráneo, que son los más saludables. España sigue siendo, si no recuerdo mal, detrás de Japón, el segundo país del mundo con mayores expectativas de longevidad. Sí. Y en parte esto, creo, doctor, que se debe a la dieta, ¿no? Sí. Bueno, se debe a la dieta y luego también a el estilo de vida saludable, la influencia también que ha habido en, preventivas como las vacunas, el uso de antibióticos, hay muchos más factores. Pero que quede claro, sin una buena alimentación no podemos estar viviendo de forma saludable. Exactamente. Bien, como decía antes, vamos a orientar esta entrevista para alcanzar a mayor número posible de personas que no tan solo desconocen qué es, o mejor dicho, en parte desconocen qué es la microbiota, sino que incluso van, permítame la expresión, un poco despistados en cuanto a saber qué son los probióticos, qué son los prebióticos, es lo mismo, no es lo mismo. Explíquelo, por favor. ¿Qué es un probiótico, qué es un prebiótico y para qué sirven en ambos casos? Bueno, un probiótico son microorganismos vivos que generalmente solemos tener todos en nuestra microbiota. A veces los podemos tomar de una manera externa, bien con preparados farmacológicos o bien a través de la alimentación, que lo que hacen es mejorar esta microbiota. Y el prebiótico son ingredientes nutricionales que también que lo que hacen es mejorar esa microbiota que tenemos, esos probióticos que tenemos naturales dentro del microorganismo o los que ingerimos por otra parte, por una parte externa. En ambos casos, pregunto, doctor Álvarez Calatayud, ¿probióticos y prebióticos se ingieren con la dieta? Se pueden ingerir con la dieta, pero también podemos estimularlos de una manera exógena. Bien. Usted ha hecho especial incidencia hace unos minutos en las llamadas leches fermentadas que contienen bifidobacterias y su importancia en cuanto a trabajar para conseguir el equilibrio de la microbiota. Explíquenos este concepto. Bueno, los yogures que conocemos habitualmente, debido a las últimas investigaciones en las últimas décadas, se han ido enriqueciendo con ciertas cepas que lo que hacen es mejorar con la fermentación y que estén enriquecidas, y lo que hacen que cuando se une con una alimentación saludable mejore nuestra microbiota. O sea, es un suplemento que ayuda a mejorar la microbiota que tenemos. Bien. Este suplemento, ¿qué potencial tiene en la práctica para llegar a mejorar síntomas digestivos cuando existen molestias relacionadas con toda la funcionalidad del aparato digestivo? Pues hay estudios realizados en humanos donde han demostrado que cuando se consumen de una manera regular, por lo menos mínimo durante 4 semanas, una media aproximadamente de 2 yogures al día, hay ciertos síntomas que tienen las personas que padecen síntomas como pueden ser flatulencia, distensión, molestias abdominales, regulación del tránsito, que parecen que mejoran con su consumo. E incluso en las personas sanas, que de vez en cuando pueden tener alguna pequeña molestia digestiva, también su consumo regular pueden mejorar no solamente a la microbiota, sino ese tipo de síntomas que suelen padecer. Y todo ello repercute en la salud en general. La salud en general. El tener una microbiota intestinal sana hace que realmente tengamos un estado de salud saludable. Para que se produzca este efecto, acaba usted de comentar que se requiere, digamos, un mantenimiento mínimo de esa ingesta de esos elementos, ¿no? Debe tener un consumo regular. Un consumo regular. Mantenido durante un tiempo mínimo. Durante un tiempo mínimo de 1 mes o 2 meses. 1 mes. Bien, una vez superado este tiempo... Llega un momento que si no sigues con el consumo regular, pues claro, tu microbiota va desapareciendo, esas bacterias beneficiosas que tenemos van desapareciendo. Hay que hacer un mantenimiento, para que se mantenga el efecto saludable. Igual que debemos comer todos los días saludablemente, deberíamos mejorar nuestra microbiota también de una manera continuada. Muy bien. Tema probióticos, porque usted decía antes que no todos son iguales.
Sí, hay un concepto general que lo tiene la población, pero también mucho profesional sanitario, que ante ciertas patologías, cuando por ejemplo van a una farmacia, deme un probiótico porque voy a tomar un antibiótico Sí, o porque tengo diarrea, sí. y hay que tener en cuenta que no todos son iguales, que el probiótico, los efectos beneficiosos son específicos de cepa, y entonces siempre que miremos un prospecto o un alimento fermentado que dice contiene probióticos, hay que leerse bien las etiquetas para saber qué género, qué especie Claro. y qué cepa contiene. Porque solamente determinadas cepas tienen estudios de eficacia que han demostrado que son válidos para ciertas patologías. Bien. Aquí nos encontramos con un pequeño problema, entre comillas, es decir, teniendo claro, como usted dice, que todos los probióticos no son iguales, teniendo claro ese concepto, todos los probióticos no son iguales, si vamos a la farmacia, como usted ahora comentaba, por ejemplo, ¿no?, y pedimos un probiótico porque tenemos que tomar un antibiótico, etcétera, ¿qué probiótico podemos elegir? Porque no estamos preparados nosotros. Lo lógico es que no seamos nosotros los que elegimos el probiótico, no sea o bien el médico o el farmacéutico el que nos aconseje cuál es el que tenemos que consumir. Por tanto, lo más lógico y razonable es que no elijamos el probiótico por nuestra cuenta y riesgo, sino que sea el profesional de farmacia, en este caso, ¿no? Claro, porque los probióticos, en algunos casos, pregunto, ¿se prescriben con receta médica o no necesariamente? No necesitan receta médica, son suplementos alimenticios la mayoría de ellos y se pueden adquirir de una manera normal, sin necesidad de receta. Bien, una última pregunta porque... Un poco para resumir todo lo que estamos hablando, el tema de los prebióticos, de los probióticos, ¿hasta qué punto podemos ahora transmitir el mensaje de que esos efectos positivos que usted comentaba en cuanto a mejorar síntomas digestivos, en cuanto a contribuir a nuestra salud en general, tienen o hasta qué punto tienen evidencia científica? Bueno, eso se demuestra con ensayos clínicos y estudios en humanos que han demostrado que realmente son eficaces. Entonces, eso es así. Eso es así. Entonces, es irrefutable. Es irrefutable. Ajá. Todo hay que demostrarlo. Bien. ¿Cuándo, en qué momento usted, y con esto acabamos, como especialista, recomienda a un paciente que consuma tanto prebióticos como probióticos? ¿En base a qué criterio? Bueno, yo soy pediatra, entonces en mi práctica clínica habitual veo muchos pacientes con sintomatología digestiva, como pueden ser problemas de estreñimiento, muchas veces cuando van a consumir un antibiótico, o los niños a lo mejor que acuden a una guardería. Entonces yo creo que mejorar su microbiota intestinal puede hacer que ese sistema inmunológico esté fortalecido, y entonces lo suelo recomendar con bastante frecuencia. Doctor Guillermo Álvarez Calatayud, muchísimas gracias, muy amable. Encantado, felicidades. Ha sido un placer. Por este acto que contribuye de forma, creo que importante y decidida, a ese mayor conocimiento tanto de la microbiota como de los probióticos, como evidentemente de los prebióticos. El doctor Guillermo Álvarez Calatayud es pediatra del Hospital Gregorio Marañón en Madrid y presidente de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Repito, muchas gracias. Gracias a usted.